Hoy vamos a meternos de lleno en una de las rupturas más famosas de la historia de la cultura, la tremenda batalla intelectual entre el filósofo Friedrich Nietzsche y el compositor Richard Wagner. Fijaos, empezamos por el final, con esta condena tan brutal de Nietzsche a quien había sido su ídolo. Y ya nos da una pista, ¿no?, de que esto fue mucho más que un simple enfado entre amigos. A ver, mucha gente dice que la culpa fue de que Wagner se hizo cristiano al final de su vida o de movidas personales. Pero la historia de verdad, la raíz del problema, está en un choque frontal sobre para qué sirve el arte. Su relación, como veis, fue una auténtica montaña rusa. Pasaron de una admiración casi religiosa a uno de los, divorcios intelectuales más sonados de la historia. Para entender cómo se vino todo abajo, primero tenemos que ver qué es lo que los unió con tanta fuerza al principio. Y es que, antes de ser enemigos acérrimos, Nietzsche y Wagner fueron aliados. Tenían una misión grandiosa, y estaban unidos por un desprecio total hacia en qué se había convertido el arte de su tiempo. Ambos lo tenían clarísimo. La ópera, que era lo más en esa época, era un fracaso total. Una cosa artificial, una caricatura que no había entendido para nada la esencia de su inspiración, la de la antigua Grecia. Tenían un sueño, casi una obsesión romántica, crear una nueva obra de arte total, una que pudiera salvar a una cultura que ellos veían como degenerada. Vamos, algo parecido a lo que la tragedia griega había hecho por los antiguos. Al principio, Nietzsche veía a Wagner como el mesías de este nuevo arte. Una fuerza dionisíaca, como él la llamaba, salvaje, vital, capaz de expresar esa tensión tan bestia entre el placer y el dolor, entre la vida y la muerte. Pero claro, este sueño que compartían los acabaría llevando por caminos completamente opuestos. Y es aquí donde empieza el lío. Todo se reduce a dos formas muy distintas de entender el romanticismo y sobre todo de entender qué se supone que tiene que hacer la música. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el conflicto. Por un lado, Wagner, que creía que la música debía ser programática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que servir a algo más grande, a una historia, a una idea, a un mito. En cambio, para Nietzsche, la música de verdad, la auténtica, tenía que ser absoluta. O sea, pura, instrumental y, sobre todo, libre de la obligación de representar cualquier otra cosa. Para Nietzsche, lo que hizo Wagner no fue una simple elección artística. No, fue una traición. Un sacrilegio contra la música misma. Su argumento era que Wagner había convertido la música en una simple criada, la había puesto a trabajar para el teatro, forzándola a crear efectitos para el escenario, a ser una herramienta para las poses y los gestos de los actores. Desde el punto de vista de Nietzsche, el teatro de Wagner no tenía nada de sagrado, no era como un anfiteatro griego. Era, más bien, algo vulgar para contentar a la masa, diseñado para seducir, para manipular, no para elevar el espíritu. Y todo esto llevó a Nietzsche a emitir un veredicto final. Y fue demoledor para la obra de quien había sido su gran héroe. Es que, en resumen, Nietzsche acabó viendo el arte de Wagner no como una señal de fortaleza, sino de todo lo contrario, de debilidad, de enfermedad, de decadencia. Era, según él, un arte para gente que necesita que la vida sea un mar en calma, no para los que son capaces de mirar de frente al caos trágico de la existencia. Veía sus grandes mitos, sus temas de redención, como una forma de escapismo puro y duro, como una huida metafísica del mundo real, en lugar de ser una afirmación valiente de ese mismo mundo. Al final, toda esta ruptura nos deja frente a una pregunta que nunca pasa de moda. ¿Qué esperamos del arte? ¿Qué le pedimos? Nietzsche, al final de todo, rechaza esa búsqueda de significados profundos, ocultos, y pasa a celebrar lo que él llama el Olimpo de la apariencia. Y esto resume la división final de una manera brillante. Wagner, el artista de la profundidad, contra Nietzsche, el filósofo de la gloriosa superficie. El conflicto entre estos dos gigantes nos deja con esta pregunta en el aire. ¿Buscamos en el arte una verdad más profunda, una redención, como hacía Wagner? ¿O lo buscamos como una expresión de poder, de belleza, que nos haga amar la vida tal y como es, como defendía Nietzsche? Ahí queda eso.